la idea es en el marco de la Semana Internacional contra el Acoso Callejero, generar un conversatorio abierto para que las personas después puedan tener material de discusión para llevar a cabo otras discusiones en los países sobre legislación, porque obviamente es un tema que sea abordado internacionalmente con algunas dimensiones comunes, como es la propia violencia de género y el acoso sexual callejero, depende del contexto del país. Entonces, cada país y sus movimientos sociales y su contexto legislativo tiene una discusión específica de cómo mejor abordar esto. Entonces, creo que la idea es intercambiar experiencias, cambiar perspectivas, porque todos los países ya tienen un amplio trabajo y una amplia discusión e investigación sobre el tema, y ahí con este intercambio y esta experiencia que no es solo teórica sino práctica y está en distintos momentos en Chile, Argentina y Perú, yo creo que nos trae un buen contenido para aportar a las discusiones, principalmente en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, Argentina está también empezando la discusión, empezando a pensar en proyectos, Chile ya está con el proyecto en tramitación y Perú está con la ley aprobada. Entonces, yo creo que esos son tres momentos claves de la discusión que ahora podemos compartir y seguir con nuestro activismo. Así que, bueno, les dejo a la Florencia, la Constancia y la Joana que presenten. Mi sugerencia es que empecemos justamente por el orden de, vamos a decir, de la discusión, que se hace cuando uno quiere o no implementar un proyecto de ley. Entonces, primero la Florencia decir cuáles son las preguntas, las inquietudes que uno plantea antes, que uno y una plantea antes de pensar en impulsar o no un proyecto de ley. Después la Connie puede contar un poco el proceso de Chile, ahora que pensaron, cómo está la tramitación, por qué lo hicieron. La Joana también contar su proceso y más que nada compartir la experiencia práctica. ¿Ya? Ahora que hay en la ley, ¿qué viene después? ¿Cómo hacemos? Eso. Bueno, voy a estar acá calladita, escuchando y monitoreando las redes para pasarle las preguntas si escriben y comentarios y así podemos incorporar a la conversación. Bueno, entonces empezaba yo. Bueno, acá en Argentina el tema se está movilizando, por ahí no con la digamos, con las ganas que por ahí queremos darle al proyecto de ley, verdaderamente a la temática para que sea al fin y al cabo una ley. De hecho, en lo que es el Congreso hay tres proyectos con estado parlamentario y un proyecto de modificación de la ley contra la violencia contra las mujeres, contra la violencia de las mujeres. El tema es que, bueno, no hay todavía una decisión política que creo que pasa en la mayoría de los países de llevar adelante y de tratar esta temática, y la realidad es que lo que se vive en Argentina respecto del acoso callejero, sobre todo en lo que son las grandes metrópolis, la ciudad de Buenos Aires, La Plata y las ciudades en sí en general, es bastante complejo. Respecto a los proyectos, no hay digamos, un acuerdo respecto del ámbito de aplicación. A veces solo usan el dominio público, otros también incluyen el dominio privado, pero de libre tránsito, entonces como que no hay una discusión respecto de eso. Del concepto está todo más, el concepto por ahí está en lo que más todos se ponen de acuerdo, digamos, está más consensuado, pero sí falta un avance respecto del ámbito de aplicación y de cómo se va a llevar adelante el proyecto. Digo,
tenemos entendido que en ciertos lugares el ámbito es por ahí más en condenatorio, más tirando a la sanción, y no se prevé por ahí una política pública integral, entendiendo que el fin por ahí de la ley contra el acoso callejero es que se cambie una cultura que impida a las mujeres por ahí tener la libertad que tendrían que tener en la calle. Y respecto a eso también hay un desacuerdo de, bueno, quiénes son efectivamente las víctimas. Si bien hay un acuerdo en que la mayoría de las víctimas del acoso callejero son mujeres, también se intenta incluir por ahí en algunos proyectos homosexuales o por ahí el colectivo LGTB, etcétera. Así que eso por mi parte. La experiencia argentina todavía está trabada. El año pasado, en la semana del acoso contra el acoso callejero, y por la iniciativa de Acción Respeto, que es una ONG acá en Argentina que lleva también adelante la temática, se movió un proyecto de ley, y ese proyecto de ley hoy tiene estado parlamentario, pero no está en discusión, y así también como el resto de los proyectos. Y también la inquietud, particularmente nuestra, era, bueno, cómo efectivamente se puede dar vorágine al tema para poder llevarlo a ser una realidad. Y ahora, Connie. Ya. Les voy a contar un poco sobre, en realidad, el proceso que nosotros hicimos previo a la decisión de si hacíamos una ley o no. Primero necesitábamos estar seguras de cómo funcionaba la legislación, las leyes que Chile ya tenía, y que podíamos agarrar algunas de esas leyes y utilizarlas para responder de manera jurídica al acoso sexual callejero. Entonces, empezamos a hacer un análisis de los delitos relacionados a violencia sexual. Y por otro lado, analizamos también jurisprudencia, es decir, fallos de distintas cortes, para que nos diera también una idea de cómo esto estaba funcionando en la realidad. Entonces, llegamos al punto en que empezamos a analizar los delitos que más comúnmente se podían asociar al acoso sexual callejero, que se podían utilizar. Uno de estos era el abuso sexual. Pero analizando la ley en detalle, nosotros llegamos a la conclusión de que si bien la ley chilena define abuso sexual, esto solamente se realiza cuando hay penetración. Cuando no le existe un abuso sexual. Por otro lado, igual encontramos que había gente que denunciaba a hombres, por ejemplo, por abuso sexual cuando no había violación, que lamentablemente el fallo de las cortes era negativo. Incluso iban a cortes de apelaciones y la corte determinaba que el delito no era abuso sexual. Entonces, descartamos ese delito porque la jurisprudencia existente, digamos que los jueces no lo consideraban como abuso sexual, entonces lo descartamos. Y el otro delito que a veces se utilizaba mucho era ofensas al pudor y las buenas costumbres, que viene desde el siglo pasado. El problema es que nos encontramos que con esta ley utilizamos cualquier cosa. No sé, a veces una pareja de lesbianas, por ejemplo, se están dando un beso en un parque y a una persona no le molestaba, entonces iba a denunciar a carabineros por ofensa al pudor y las buenas costumbres. Entonces nos encontramos que era una ley que la comunidad LGTBI quiere derogar, y a nosotros tampoco nos servía, porque esta ley, el que jurídico protegido de esta ley no es la indemnidad sexual de la víctima, sino las buenas costumbres y el pudor, que es algo así como social, que tampoco está definido en ninguna parte de la ley, y digamos que no existe. Entonces, llegamos a la conclusión después de este análisis bien exhaustivo de que no había ningún artículo en la ley que nos pudiera servir para poder agarrarnos de algún lado para poder combatir el acoso sexual callejero, porque la jurisprudencia ya como que está en contra de esto. Entonces lo que hicimos en conjunto con el equipo de estudios, bueno, que ellas definieron un concepto de acoso sexual callejero,
y nosotros empezamos a buscar legislación en otros países. Agarramos el proyecto de ley de Perú, que todavía no era ley en ese entonces, analizamos uno de Paraguay y también vimos la ley de Bélgica. Y en este momento, hasta hace como un año y medio, eran los únicos países que tenían algo relacionado con acoso sexual callejero. Entonces eso lo operacionalizamos y redactamos un proyecto de ley. Y después otra historia de toda la tramitación dentro del Congreso que ha sido bastante larga, llevamos como ya la mitad del camino y nos hemos demorado un año. Esto es algo súper importante también para la ley, no basta con redactarla, tenés que tener la gente que vaya a hacer lobby al Congreso. Porque si tú solamente ya puedes conseguir ingresar la ley, te ocupaste, ¿no? No. Pero no la puedes dejar morir adentro. Tienes que tener gente que la vaya a defender, que la vaya a explicar a los parlamentarios en qué consiste la ley, porque si no, es como una ley más basurero. Entonces eso es algo que hay que tener súper en cuenta también, porque al menos acá en Chile la prensa que nosotros hemos tenido no ha sido muy buena. Toda la gente lo asocia a los piropos, las locas quieren legislar sobre los piropos, que hay presos y son piropos. Entonces hay que tener gente dispuesta a ir al Congreso, explicar a los parlamentarios que están en las comisiones. Es mucho trabajo, a nosotros nos ha costado mucho porque somos todas voluntarias, entonces tener gente que vaya al Congreso todas las semanas es difícil, es algo, pero ha sido un trabajo bacán porque nosotros hemos tenido apoyo transversal, los parlamentarios de derecha apoyan nuestro proyecto de ley, porque una vez que uno les explica se dan cuenta que en realidad va más del piropo, más allá del piropo. Justo ahora en Chile también han pasado un montón de casos que han llegado a la prensa y que han quedado en nada justamente porque nuestra ley no existe. Hay un tipo que en una comuna se masturba en la calle y persigue a las mujeres y hay 60 víctimas, 60. Y los carabineros, la policía no puede hacer nada porque esto no es un delito, lo tienen que pillar infragante y se lo van a llevar detenido y después lo van a dejar preso. Entonces ha pasado un montón de cosas donde la gente se dio dando cuenta que hace falta una ley para esto. Y que después vamos avanzando más en cosas en detalle. ¿Ustedes saben lo que pasó en Perú? Bueno, en Perú es algo similar de lo que pasó en Chile ahorita que estás comentando. En primer lugar, nosotros nos preguntábamos si era necesario, o sea, hasta qué punto era necesaria una ley, por todo este tema de cómo se prueba que hubo el delito, cómo se prueba que te dijeron tal cosa en la calle, que te tocaron, porque tal como tú dices, es súper difícil demostrar, o sea, no hay una forma de tener en ese momento lo que te dijeron, lo que te hicieron, ¿no? Es súper, pasa tan rápido en la calle que es muy difícil tener una prueba. Entonces nosotros en un principio no estábamos de acuerdo con ver el tema de una ley porque más pensábamos en que se debe prevenir, pero más adelante consideramos que era necesaria una ley. Y acá en Perú hubo algo, un hecho que nos permitió de alguna forma meter el tema en agenda, que fue que a una actriz peruana, Magali Solier, la acosaron en el Metropolitano. El Metropolitano es una red que se está implementando acá en Perú desde hace unos años. Es una red de buses un poco más ordenada de cómo es el transporte usual acá en Perú. Y este sistema tiene cámaras, entonces se puede identificar a la persona y qué sé yo. Como esta actriz, o sea, es conocida, es mediática, la prensa empezó a mover el tema. Nosotros aprovechamos ahí para dar a conocer la información que teníamos, porque nosotros ya teníamos una investigación al respecto. Y hubo una congresista, Rosa Mavila, que para nuestra suerte decidió tomar el tema. Y junto con ella y otras organizaciones feministas nos juntamos en el Congreso y debatimos cómo se podía crear una ley. Lo que quería en un primer momento la congresista no era una ley, sino simplemente modificar artículos del Código Penal que tenían que ver con actos contra el pudor y todo eso, ¿no? Pero lo que nosotros le dijimos fue que el tema iba más allá de lo punitivo, ¿no? Había un tema de prevención, un tema de atención a víctimas. Entonces se decidió hacer toda una ley completa, que es la ley que, bueno, revisaron para la ley en Chile. Y es cierto que la ley tiene un montón de cosas que perfeccionar, pero ha sido el primer paso que hemos logrado, uno, para que el Estado reconozca el acoso callejero como una forma legítima de violencia, que era lo principal que teníamos que lograr.
y lo único malo es de que la parte punitiva no se aceptó, porque en el Congreso hubo bastante resistencia por parte de algunos congresistas conservadores que decían que con esta ley estábamos prohibiendo que la gente mire. Un congresista incluso dijo: ¿cómo vamos a privarnos de ver a las mujeres hermosas que pueden estar en la playa en bikini? Entonces era como que había resistencia incluso en el mismo Congreso, y se retiró toda la parte de sanciones. Y bueno, la ley simplemente salió como una ley preventiva y de atención. Sin embargo, aún quedan temas pendientes. Esta ley se aprobó el año pasado, en marzo. Sin embargo, hasta el día de hoy no se aprobó ninguna reglamentación. Y el reglamento es necesario justamente para saber aplicar la ley. Y por ejemplo, hace un poco una compañera del equipo lo que hizo: ya voy a denunciar para ver hasta qué punto sirve esta nueva ley que ha salido. Y el problema era que por lo mismo que no había ninguna reglamentación y no había ninguna sanción clara, no podía denunciar. No existía penalmente la figura de acoso callejero. Y incluso la policía ni siquiera sabía de lo que ella estaba hablando, justamente porque el Ministerio del Interior, que es el encargado de capacitar a sus policías, no ha hecho ninguna de las tareas que le compete según la ley. Entonces, a la compañera la atendieron solamente porque ella dijo: yo pertenezco a este colectivo, y tenía la ley del peruano en su celular. El peruano es un diario de leyes acá en Perú. Y solo por eso pudieron atenderla utilizando uno de los artículos ya existentes en el Código Penal, que de alguna forma pueden servir contra acoso callejero, pero que no tienen la figura de acoso callejero como tal. Sin embargo, nosotros lo que nos preguntábamos era justamente si ahora, si esta compañera que tiene la información porque pertenece al colectivo, le costó tanto hacer una denuncia, ¿cuánto le costará a una persona común y corriente, a una ciudadana común y corriente, hacer una denuncia? Y esto es justamente lo que estamos haciendo a partir de ahora. Estamos recolectando toda esta información de quienes han intentado hacer denuncias para poder generar presión para la creación del reglamento, que es con lo que se va a poder de alguna forma hacer más efectiva la ley. Eso más o menos es el panorama actual de la ley aquí en Perú. Y quiero agregar algo que se me olvidó. ¿Cómo? Y quiero agregar algo que se me olvidó. Sí. Nosotras igual queríamos una ley como la de Perú inicialmente, que fuera no solo la parte punitiva, sino que incorporara educación, prevención, y fuera completa. Pero el problema que nosotros nos enfrentamos que en Chile, el presidente de la República tiene una facultad exclusiva de presentar leyes sobre algunos temas. Entonces, solamente el presidente puede agregar, modificar funciones de algún ministerio existente. Entonces, nosotros no podíamos decir que el Ministerio de Educación se encargara de sensibilizar sobre el acoso sexual callejero, o el Ministerio de la Mujer, porque nuestra ley habría sido declarada inconstitucional. Entonces, lo único que podíamos hacer era modificar algo. Entonces, nos quedamos lamentablemente en la modificación del Código Penal, pero por otro lado, nosotros llevamos, como la parte que no pudimos poner en la ley, la llevamos al Ministerio de Educación. Nosotros estamos en conversaciones con el Ministerio de la Mujer. Lo que actualmente estamos haciendo, como adelantándonos a cuando el proyecto sea una ley, estamos haciendo una alianza con la Policía de Investigaciones. Ellos tratan como los delitos sexuales de manera más en profundidad que la policía en general. Y ellos quieren que nosotros, ahora también asesoramos a personas que quieran denunciar. Si bien esta no es una ley, igual digamos que la gente vaya y que denuncie, por lo menos para que se tomen el registro de la policía, y la Policía de Investigaciones quiere que nosotros les pasemos estas denuncias directamente. Entonces ya vamos a tener un trabajo hecho con ellos, porque ellos ya van a saber cómo tomar las denuncias. Nosotros hemos hecho capacitaciones a carabineros, a policía, para poder adelantarnos y que no suceda lo que está sucediendo ahora en Perú, que claro, existe la ley, pero nadie pudiera denunciar porque nadie lo conoce, la policía no conoce el reglamento. Entonces al final eso también es como, la aplicación es súper importante. Nosotros en ese sentido igual, como la ley se ha demorado tanto, estamos haciendo ese trabajo paralelo con las instituciones que en algún momento van a tener que hacerse cargo de aplicar esta ley.
En Argentina el proyecto por ahí más completo que presentó nuestro partido trata de integrar, aparte de lo punitivo, integra al Ministerio de Educación, integra al Ministerio de Justicia, integra a Alaska, que es, digamos, la organización que se encarga de los medios audiovisuales, justamente para que haya algún tipo de digamos, de publicidad oficial en los medios, concientizando del acoso callejero. También incluye el Consejo Nacional de la Mujer, pero también es como decían ustedes respecto de la dificultad de llevar el proceso adelante, y el proyecto por ahí, como decían las dos, de poder llevarlo efectivamente y que sea una ley, una realidad. Y también está el tema de la reglamentación, que es algo muy importante. Yo no sabía que Perú no la tenía reglamentada, que es casi fundamental, es como si no hubiera ley. Bueno, yo quería agregar, ahorita que me acabo de acordar, que no todo está tan mal con lo de la ley en Perú. Es cierto, la parte punitiva está todavía, aún hay mucho por hacer. Sin embargo, los otros ministerios que tienen tareas, como el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Mujer, están empezando a implementar toda la temática de acoso callejero. En los textos escolares nacionales hay un capítulo en el cual abordan el tema de acoso callejero. En los textos, los temas de comprensión de lectura, se colocan partes de la investigación que se hizo desde el observatorio, lo cual es una forma muy buena de que los chicos y las chicas vayan empezando a conocer del tema, sobre todo teniendo en cuenta que es esta edad, la adolescencia, en la cual las chicas empiezan a ser acosadas y los chicos empiezan a acosar como juego, como una broma para ellos, ¿no? Entonces, sí por el lado del Ministerio de Educación, vemos que hay un esfuerzo, y por el lado del Ministerio de la Mujer está intentando juntar organizaciones que conocen el tema con municipalidades o gobiernos locales para poder generar trabajo en conjunto. Sin embargo, el Ministerio de la Mujer no tiene mucha respuesta por parte de algunas municipalidades, de algunos gobiernos locales. Hay muy poca respuesta, entonces tampoco el ministerio puede avanzar tanto si no hay respuesta de otro lado, ¿no? Sin embargo, sí se está avanzando, al menos por esta parte de la prevención. Los que aún no están haciendo como que su tarea es el Ministerio de Salud, que debía implementar para atender a víctimas, y bueno, el Ministerio del Interior, ¿no?, que se encarga de la policía. Por eso nosotros lo que estábamos haciendo ahora era centrarnos justamente en la recepción de denuncias, ¿no? Porque acá en el Perú las denuncias de violencia de género en general no son muy bien tomadas por la policía, siempre hay un intento de culpabilizar a la víctima, ¿no? Entonces es necesario un trabajo súper arduo con la Policía Nacional. La moderadora se nos quedó dormida. No, yo hacer una pequeña intervención acá. Yo creo que está muy buena la discusión y muy buenos los panoramas que se están presentando. Y si ustedes pudiesen profundizar un poco en la parte de cuáles son las medidas que se están planteando como complementarias a la ley, porque mucho de lo que se discute es que ya la ley es suficiente, ¿no? Ustedes ya hablaron un poco que no, que también todo un trabajo de posicionar la ley como una ley no solo punitiva, sino que preventiva también. Entonces, quería que ustedes hablasen un poco de este panorama y de otras actividades que... Alicia, no te escucho casi nada. ¿No? No, escucho como robot. Ya, y ahora. Ahora sí. Mejor. Ya. Vamos a arreglar acá el micrófono. Y ahora. Perfecto. Incluso mi carita. Y ahora sí. Ya, no, yo creo que está muy buena la discusión, y volviendo un poco, yo creo que sería bueno si ustedes pudiesen profundizar un poco en las medidas complementarias que se están haciendo en cada país.
junto con el proceso de la ley. Ustedes me hablaron un poco que en los países sí hay un posicionamiento que la ley no sea solamente positiva, sino que permitió también. Entonces yo sé que en los países ustedes están como por la confianza acá en Chile, se está haciendo muy buenas cosas para primero con las policías para que no pase lo que está pasando en Perú. Yo sé que hablan un poco más de otras acciones. Acá en Chile también enviamos, por ejemplo, sugerencias al Ministerio de la Educación de lo que hacer. Entonces yo creo que profundizar un poco eso, de dónde se enmarca esta ley y que se aclare a la gente finalmente que no es una, como dijeron una vez acá en la prensa en Chile, no es una brigada contra la cosa callejera, que queremos meter toda la gente en la cárcel, porque sí es verdad que siempre en las discusiones jurídicas pueden aclarar porque yo que conocen el tema, hay también esa discusión del exceso de criminalización y como también conversando principalmente en la articulación internacional que hacemos con discusiones con otros países, principalmente países que son considerados desarrollados, como este tipo de ley también muchas veces ellos no han ejercido allá porque se usa para criminalizar grupos que ya son marginalizados. Por ejemplo, una compañera de Canadá decía que allá esta discusión se utiliza para decir, no, pero viste, no somos nosotros la gente de Canadá, son los migrantes. Entonces, eso también yo creo que es una discusión que va junto con el tema de la ley. Y si ustedes pudiesen comentar eso, yo creo que sería muy útil para nosotros que van a escuchar esta conversación y que nos están escuchando. Bueno, nosotras siempre tuvimos, o sea, antes de hacer la ley, la Alice nos contó esto de que en otros países como que no todos incentivan la creación de una ley, porque, claro, nosotros no queríamos crear como otro foco de discriminación porque acá en Chile el acoso callejero se asocia a gente de clase baja, a obreros, que te gritan cuando no pasas por una construcción. Esa es como la imagen más común. De todos los Entonces, países. queríamos tratar de evitar criminalizar a la gente como de menos recursos. Entonces siempre tuvimos en mente no poner que la multa no fuera así mucha plata ni tampoco que todos tuvieran pena de cárcel. En el proyecto de ley de Chile las multas no son tan altas y bueno, nosotros en una primera instancia habíamos considerado que todas estas multas se podían tener una salida alternativa que era asistir a sesiones de un curso de sensibilización contra el acoso callejero. Pero como nuestra ley no podía agregar esto, lo sacaron durante la tramitación, porque para nosotros habría sido ideal, en realidad no nos importa que la gente pague plata. Nosotras preferimos que vayan a un curso y entiendan un poco más que lo que están haciendo está mal, que paguen una multa y después se vayan a su casa y sigan haciendo lo mismo. Pero no pudimos. Pero siempre tuvimos en mente que las multas fueran súper acorde a la realidad y solamente se considera presidio menor en su grado mínimo, cárcel entre 60 y 500 días, en el caso de las acciones físicas, cuando a ti te tocan. Los otros casos no incluyen pena de cárcel. Y lo otro, nosotros igual siempre hemos considerado desde el principio, como teníamos este impedimento de que nuestra ley fuera completa, que fuera preventiva y que apuntara a educar a la población, desde el día 1 hemos trabajado con otras instituciones del gobierno a fin de, primero, que ellas conozcan nuestra existencia y tratar de empezar a meter nuestra agenda dentro de esa agenda de género. Igual ha sido complejo porque en Chile recién hay ministerios que recién el año pasado crearon unidades de género, si bien las unidades de género existían no son potentes, entonces ha sido complejo en el Ministerio de Educación, por ejemplo, tratar de incluir estos contenidos de buena manera. Y lo otro que nos hemos encontrado también con el impedimento de que el Ministerio de la Mujer en Chile
antes, hace un año, no era un ministerio, era solo una repartición, era como una oficina, que no tenía ningún poder de generar políticas, solo era como un órgano que recomendaba, entonces no tenía ningún poder. Y aunque la gente que trabajara ahí tuviera muchas buenas intenciones, a la hora de negociar con los otros ministerios no tenía ningún poder. Entonces, por ejemplo, nos proponían del Ministerio de la Mujer, hoy queremos trabajar con las micros, que bueno, el transporte público, con el Ministerio de Transporte, que se haga una campaña, no pasó nada, entonces como que también nos vimos enfrentadas que en la realidad como temas relacionados al derecho de la mujer no están muy insertos dentro de los ministerios, entonces ha sido complejo también trabajar ahí, es harto trabajo, harto tiempo, primero para sensibilizar a la gente sobre esto, tiene harta disposición, pero ha sido súper importante hacer este trabajo de manera paralela porque nosotros nos importa mucho que una vez que la ley sea aprobada en el Congreso, que esperamos que sea como en un año más, que ya exista bastante conocimiento de la ley y que la gente pueda denunciar y que se hagan protocolos. Entonces por eso nosotros tenemos contactos con las policías, entonces para poder ir durante todo este año realizar un trabajo previo y cosa que una vez la ley esté vista, que no hayan tantos impedimentos que sabemos que van a existir porque ya con cualquier delito relacionado con la índole sexual siempre algunos te van a preguntar por qué andaba vestida, por qué andaba sola, entonces queremos evitar dentro de lo posible este tipo de situaciones. Así que nosotros, aparte de estar trabajando en el Congreso, trabajamos arduamente con el Ministerio. Bueno, en nuestro caso, los temas que estamos haciendo más allá de la ley, lo estamos haciendo como organización independiente, al igual que ustedes somos una organización de voluntarias, entonces eso a veces nos genera algunas limitaciones de tiempo, de dinero. Y lo que nosotros hemos estado haciendo son capacitaciones a serenos, a los serenazgos de cada municipalidad. Los serenazgos es el ente de seguridad de cada distrito. Y bueno, depende mucho también del interés de la municipalidad por ser, es decir, nosotros podemos capacitar a sobre el tema de acoso callejero, pero han sido muy pocas las que nos han recepcionado esta opción que les estábamos dando, porque no muchos están interesados, ¿no? Hemos capacitado a los serenos de Miraflores, y Miraflores es uno de los pocos distritos en los cuales uno puede ir, y si pasa acoso callejero, el sereno está completamente capacitado para atender, para ayudar a la persona acosada. Luego también hemos hecho capacitaciones en colegios. El local ha sido muy importante, sobre todo para los chicos y las chicas que no conocen el tema, porque más o menos vivimos el alcance, por ejemplo, de la página de Facebook, que es donde más movemos información, y tiene un alcance de gente de mayor de 18 años, entonces las adolescentes no se enteran del tema. Lo bueno es que había interés de algunos colegios, de algunas municipalidades para hacer contactos con colegios, y también hemos tenido el apoyo de la Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Universidad Católica de acá del Perú, que también nos ha hecho contactos con otros colegios para trabajar el tema. Entonces son como que acciones extras que se pueden hacer más allá de la ley. Luego también se ha estado conversando, algunas empresas nos han dicho queremos capacitar a nuestros constructores, pero acá existe el mismo estigma de que el que acosa es alguien de clase baja, el que acosa es el obrero, el que acosa es el cobrador del carro, el chofer del carro, el vigilante de una tienda, ellos son los que acosan, o sea, ese es el estereotipo que se tiene acá, ¿no? Como que son ellos los únicos que acosan. Y entonces nos han pedido también de algunas empresas de construcción. Lo malo, como les decía, que como somos una organización voluntaria y tenemos a veces tiempos limitados, no siempre podemos cumplir con todas los pedidos que nos hacen todas las instituciones, ya sean públicas o sean privadas. Entonces nosotras utilizamos esto más que nada como pretexto para generar como una primera experiencia que se pueda replicar, no necesariamente por nosotras, porque nosotras no somos, o sea, no tenemos el alcance que puede dar el Estado, ¿no?
pero sí como una primera experiencia base para que pueda ser replicada en otros espacios. Sí, nosotros también hacemos capacitaciones a colegios, pero nos enfrentamos a lo mismo. Como somos voluntarias y, por ejemplo, piden en la mañana, nosotros trabajamos, es complejo tener a la gente dispuesta, o sea, recién ahora nos pueden pagar, que recién nos constituimos como una fundación hace poco tiempo, entonces ha sido complicado, porque a veces también lo que ha pasado es que muchas organizaciones, muchos colegios o empresas quieren capacitaciones gratis. Entonces, como que ya nosotros en un momento lo hicimos, pero ya, o sea, no puede ser gratis para siempre. Es complicado. Nosotros en Argentina pasa algo muy parecido que en Chile, que el Consejo de la Mujer no tiene por ahí la injerencia de un ministerio. De hecho, no es siquiera un ministerio, sino que depende del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, es un consejo. Laura, habla más cerca del micrófono. Ay, perdón. No, que decía que lo que termina pasando también en Argentina es que el Consejo de la Mujer, que por ahí puede llevar un montón de iniciativas, no es un ministerio, sino que es una dependencia dentro del ministerio. Es algo como por ahí lo que decía Connie, de que se hizo la luz ahí en Perú. Es algo por ahí de lo que decía Connie, de que es una oficina nada más y que no puede llevar políticas por ahí adelante, y el foco por ahí está más en lo que es la violencia de género, no tanto abocada al acoso callejero, sino al femicidio, porque hay una problemática bastante fuerte respecto a ese tema. Yo creo que Argentina no debe ser el único país que tiene el punto focal en esa problemática, y lo que termina pasando con el proyecto de ley es que, si bien es abarcativo y de hecho abarca incluso hasta el Ministerio de Transporte, o sea, para que dentro del transporte público haya información, sensibilización respecto de la temática, incluye también al Ministerio de Salud, incluye al Ministerio de Educación, incluye mismo al Estado para que lleve adelante todas estas políticas anteriormente dichas. Lo que termina pasando es que no tampoco se comprometen por ahí a llevar eso adelante hasta que no haya una resolución respecto del tema de los femicidios y ese aspecto por ahí de la violencia de género. Salud. Entonces termina siendo difícil también. Nos pasa el tema de la prensa, de que es un tema que por ahí se termina banalizando respecto de los piropos. No, bueno, sí, es un piropo. Yo esta semana he dicho miles de cosas. Es la semana contra el acoso callejero. ¿Qué me vas a estar diciendo? Ay, es un piropo. Bueno, no, sí, no es un piropo, porque al fin y al cabo me está restringiendo a mí mi libertad de caminar tranquila por la calle, y es algo que pasa también, que la policía, incluso, como decía por ahí Joana, en los temas de violencia de género en general, no está capacitada en ningún aspecto para recibir. Nosotros tenemos dependencias, tenemos policías de la mujer para tomar justamente estas denuncias. Hay una oficina en la corte que trata justamente estas temáticas, pero pasa eso, que no hay una perspectiva de género dentro del Estado que por ahí ayude a las personas que atienden víctimas y a aquellos que van a tomar la denuncia a tomarlas con la perspectiva que la tienen que tomar. Entonces lo que termina pasando es que es contraproducente, porque revictimiza a la víctima. Entonces vos por ahí vas a denunciar cualquier tipo de violencia de género y terminás yéndote de la comisaría peor de cómo llegaste. Y también, bueno, nosotros somos un partido político y está el tema también de la política propiamente dicha, de qué le conviene o qué no le conviene por ahí tratar al Congreso, o cuál es el momento en el cual uno puede o no puede, no sé si es poder, digamos, entre comillas, pero cuando conviene o no conviene llevar un proyecto de ley o llevar una política pública adelante. Y entendemos que esta ley
como se ha dicho acá, no tiene que ser meramente punitoria, sino que tiene que ser una política integral, que es lo que venimos tratando de hacer. E incluso creo que por ahí estos espacios y este ámbito por ahí internacional, si por ahí lo seguimos continuando y se nos van incorporando más países que estén interiorizados e interesados en la temática, puede ser algo que haga presión en los distintos estados en pos de, bueno, concientizarse también de la temática, porque también hay una falta de concientización para con aquellas personas que forman parte del gobierno y que creo que incluso no están formados por ahí como deberían estarlo en género. ¿Alguien más quiere comentar eso? ¿Qué cosa en particular? No, eso que estamos comentando. Ahora, yo creo, para cerrar, me gustaría que ustedes, estoy leyendo las cosas que están enviando, las preguntas. Bueno, hacer un resumen, yo creo que es muy interesante eso también. En el caso del acoso sexual callejero, en varios países también la discusión de la ley es llevada a cabo desde la sociedad civil o desde el sector político, si no importa si en cada país hay puntos distintos, pero siempre tiene un carácter transversal. Y eso es muy importante. Y aunque la discusión empiece desde un partido específico, como en el caso de Argentina, la Flor igual nos está pensando que como es un proceso único, no es solo del partido, es un proceso compartido con otros partidos inclusive con la sociedad civil. Y eso yo creo que está representando en todos los países y es muy importante. Y la otra cosa que quería que ustedes comentasen es el tema de que eso no es solo para mujeres, que mucha gente ahora también lo escribe y dice, ya, pero una ley es solo para mujeres, y no, es una ley y un movimiento que sí nace principalmente las mujeres, que son las más afectadas, pero no, esto también hay una vulnerabilidad de las personas LGBT y eso son leyes que protegen a todos los géneros. Yo creo que para cerrar sería interesante. Alice, ¿puedes repetir lo último que no te entendí muy bien? No, eso, de la transversalidad de la ley y que a raíz debe ser un movimiento muy fuertemente, básicamente 100% liderado por mujeres, porque con participación de hombres, pero es un movimiento que tiene su protagonismo en las mujeres. No son prácticas y leyes y cualquier acción, no son acciones que solamente buscan a prevenir y proteger a las mujeres. También es muy importante, yo creo, dejar claro eso y directamente un poco como lidian con esas inquietudes, ¿no? Que solo mujeres que son acosadas y hombres que son acosadores. Aunque sí hay una gran mayoría de víctimas que son mujeres y una gran mayoría de personas que acosan que son hombres. Pero no, hay también otras cosas que se tienen que llevar en consideración, incluso contra hombres y la vulnerabilidad que tienen las personas LGBT. Y entonces yo creo que comentar un poco esto sería interesante para que podamos cerrar con un buen panorama ahí de las preguntas que siempre nos hacen. Bueno, en la ley de acá de Perú, justamente los sujetos que son el acosador o se presenta como acosador o como acosadora y como acosado o acosada justamente teniendo en consideración eso que tú decías, ¿no? Es cierto que las mujeres son sistemáticamente acosadas, sin embargo, la idea de la ley era presentarlo para ambos casos y también con la intención de no solo tomar en cuenta acoso sexual callejero hacia las mujeres, vamos a poner heterosexuales, sino también otras formas de hostigamiento callejero hacia población LGTB, por ejemplo. Entonces la idea de la ley era que sea un poquito, o sea, que los sujetos sean considerados de forma un poco más amplia para tener en consideración
otras formas, ¿no?, de acoso en la calle, que quizá no están tan visibilizadas como el acoso callejero, pero que también generan mucha incomodidad y una restricción en la calle para otras poblaciones, ¿no? Sí, en los fundamentos de la ley presentada, el proyecto presentado en Argentina, sí habla justamente de esto de que, bueno, que si bien el acoso callejero, la principal víctima por ahí es la mujer, que se tienen que trabajar en cuestiones por ahí más inclusivas, por ejemplo, las discriminaciones que se realizan a personas homosexuales en la vía pública, que hoy no son acosos callejeros, sino que son por ahí agresiones homosexuales. Entonces, por ahí un léxico más inclusivo también nos permite abarcar dentro de lo que es el acoso callejero más colectivo. Igualmente, la ley, el proyecto, la ley ya es como un fail, como que quiero que sea. El proyecto de ley no distingue cuando habla de acosador, mejor dicho, cuando habla de víctima, no distingue el género, no lo puntualiza, lo cual eso por ahí puede dar lugar a que no necesariamente sea una mujer. Y en nuestro caso tampoco se define víctima como solo mujer y victimario solo hombre. Había un proyecto de ley anterior que nosotros revisamos que estaba en el Congreso, pero que era solo hacia mujeres. Entonces en realidad como que nosotras no consideramos que está bien que sea solo hacia mujeres, porque en realidad hay mucha población LGTBI que es acosada, muchos hombres acosados por otro hombre. Entonces nosotros no queríamos limitar la ley a solo mujeres, porque no tiene sentido en realidad hacer eso. Y lo que dijo la Alice sobre el apoyo transversal, nosotras, bueno, en el caso de Chile, cuando los diputados presentan un proyecto de ley, lo pueden firmar hasta 10 personas. Nosotras elegimos con pinza esas 10 personas. Tratamos de que fuera de la mayor variedad existente de partidos políticos, y fueran tanto hombres como mujeres. No logramos paridad, pero casi. Entonces, si no conseguimos gente como del partido más de derecha, teníamos mujeres de derecha que firmaban nuestro proyecto. Entonces, eso nos sirvió mucho ya de entrada para que se hablara en la prensa de que era un proyecto transversal, que no fuera un proyecto de tal partido, que fuera un proyecto de derecha o de izquierda. Entonces, eso nos sirvió mucho. Y lo que nos sirvió también fue la aprobación unánime de la Cámara de Diputados, porque nosotros pudimos hablar con todos los partidos, con todos, porque nos interesaba mucho que nos apoyaran todos los partidos para que no fuera después con sus visiones ultraconservadoras de la mujer, no sé qué, y cómo se vista. Entonces, en realidad, hablamos con todos y tenemos estrategias distintas para hablar con cada partido y plantearles las cosas de distinta manera, porque hay unos que te dicen sí los apoyo, y otros que son más complicados, no sé, que hablar de las niñas, es una cosa como ponerse un poco en su mentalidad y plantearlo de una manera en que para ellos les sea mucho más cercana, pero cuando en realidad, cuando la gente se da cuenta, al menos en el caso de Chile, que no son solo los piropos, y que de verdad nosotros estamos investigando sobre actos de violencia que son súper graves, pero uno no tiene ninguna manera de denunciarlo, ahí en realidad se dan cuenta que no estamos locas y que nos apoyan. Entonces, es súper importante el trabajo posterior a ingresar la ley, de que los parlamentarios sepan. O sea, nosotros, antes de que el proyecto ingresara a la comisión, tratamos de hablar con la mayoría, de explicarles sobre qué se trataba. Nosotros fuimos a exponer a la comisión, mostramos un video con testimonios muy fuertes, cosa de que se dieran cuenta de que es mucho más que el piropo, porque la mayoría de la gente, ellos son como la mayoría de la gente, se van a quedar con lo que sale en la prensa, y lo que sale en la prensa muchas veces está súper alejado de lo que nosotros planteamos en realidad. Entonces, el trabajo para sensibilizar a la gente y educar es súper fuerte. Y lo importante también es que vaya en el léxico de la ley. Eso, es mucho trabajo. Qué bueno. Yo creo que logramos tener una conversación muy interesante que abordaba muchas inquietudes y muchos aspectos de esta ley, de
el fenómeno de violencia de género, que así lo tenemos que nombrar, que es bárbara sexual callejero, y también yo creo que si alguien quiere cerrar y hablar algo, algo está pasando. No sé. Y se mezcla lo que tú dices con lo que le están diciendo Pensé que hay comentarios, pero ya, voy a ver si puedo hablar con ella. Connie, ¿volviste? Es que estoy es que la Bárbara está en actividad del partido y yo vine a hacer su partido y estaba hablando que es el partido. Ya. No, yo creo que ahora cerrar nomás y te puedes dejar este contenido ahí para quienes no pudieron ver y seguir el activismo ahí en todos los países. Yo creo que la articulación los movimientos están logrando hacer es de verdad muy importante y muy chévere, muy copado, no sé cómo se dice en cada país, aún más yo, que no soy escenografista, por ahí estoy intentando. Y bueno, nada, agradecerles y que ahí sigamos luchando contra este tipo de violencia de género que en verdad es algo que tiene que terminar. Seguimos en contacto igual. Chao. Muchas gracias por la invitación. Chao. Chao. Ay, que te solita.